nombre es Eduardo Olmedo y a continuación haremos la presentación de nuestro seminario. Nuestro tema a exponer es la central nuclear. Este trabajo fue realizado por Natalie Bustamante, Miriam Salazar, Jorge Montenegro, Edgar Pizarro, Tomás Palominos y quien les habla. En este video se comenzará hablando acerca de la historia de las centrales nucleares, del anuncio de Niels Bohr sobre su descubrimiento de la fisión en el año 1939 hasta el accidente ocurrido en la central de Fukushima en el año 2011. También se explicará cómo funciona un reactor nuclear, los diferentes tipos de reactores que existen, cómo se utilizan estos para generar electricidad, qué es lo que se hace con los residuos que estos generan y cómo afectan estos al medio ambiente y a las personas. Historia de las centrales nucleares. Esta será dividida en antecedentes históricos y accidentes. Antecedentes históricos. La energía atómica surge como resultado de reacciones nucleares, siendo los sistemas de fisión o fusión los más trabajados para la obtención de esto. Es una fuente de generación de energía eléctrica, térmica y mecánica, que abarca un amplio campo de aplicación. En el año 1939, Niels Bohr anuncia un fenómeno importante, la fragmentación del núcleo de uranio, lo que es denominado como fisión. Este tipo de reacción libera cerca de 10 veces más energía por núcleo que cualquier otra reacción conocida hasta entonces. Esta será utilizado como modelo para estudios posteriores, como por ejemplo la creación del primer reactor en el año 1942 por Enrico Fermi, en la Universidad de Princeton, conocido como Chicago Pile. Este dispositivo demostraba que era posible controlar una reacción en cadena. Desde entonces comenzó la creación, mejoramiento y comercialización de esto para diferentes usos. La utilización de esta tecnología para crear bombas atómicas, como la que lanzó Estados Unidos en el año 1945 a Japón, afectó la producción y surgió una mala impresión de la energía nuclear. Considerando estos antecedentes catastróficos, de manera sutil se crearon las primeras centrales en el mundo, donde podemos diferenciar tres periodos. El primer periodo consta de la década del 50, donde en el año 1954 la Unión Soviética establece la primera central, un país innovador en la generación de esta energía. En el año 1956, Gran Bretaña instala la primera central productora de electricidad para uso comercial, que contaba con una capacidad aproximada de 196 megawatts de generación de energía. En el año 1957, Reino Unido también se hace partícipe instalando dos centrales. Este primer periodo no está ausente de accidentes, entre los cuales se encuentra Mayak, Rusia y Estados Unidos. Pero esto no obstaculizó la creación de nuevas plantas, debido a que no se dieron a conocer sino años más tarde. En los años 70, la crisis energética debido a la escasez del petróleo proporcionó el impulso definitivo a la energía nuclear, teniendo como principal combustible al uranio, así evitar la dependencia del petróleo. Dentro de los países que comenzaron este plan energético se encontraba Alemania, Canadá, Italia y Japón. Años más tarde también se prepararon países como México, Brasil, Taiwán y Corea. Tercer y último periodo, de la década del 80 a la actualidad. Este periodo no está exento de accidentes, marcado por el de Chernobyl, el año 1986, provocando una alarma internacional al detectarse radioactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriental. Por esta razón disminuyó el número de aperturas de centrales y desde este año las medidas de seguridad y la fiscalización fueron mucho más estrictas, haciendo que el coste final de la producción se multiplicara. Las potencias mundiales dejaron la construcción e incluso cerraron algunas centrales, a excepción de Japón, siendo este país protagonista de uno de los accidentes más devastadores el año 2011. Por último, hoy en día constamos de 443 centrales a nivel mundial, que suponen el 17% de la producción eléctrica mundial,
siendo Estados Unidos el país con más instalaciones de plantas para la producción de energía nuclear. En la historia no han estado ausentes los accidentes nucleares, causados principalmente por errores en la manipulación y funcionamiento de los reactores nucleares. Según la escala internacional de accidentes nucleares INES, encargada de etiquetar los niveles de peligrosidad de los sucesos desde el 1 al 7, donde el nivel inferior a 3, sin consecuencias significativas sobre la población y el medio ambiente, se califican como incidentes. Los superiores a 4 son accidentes, siendo los más devastadores Windscale Pipe, el 8 de octubre de 1957 en Irlanda. La central nuclear que producía combustible para armamento, durante el trabajo de mantenimiento se produjo un incendio en el reactor de plutonio. Se mantuvo activo durante 5 días emanando yodo radiactivo que superó 20 veces el nivel de costumbre. Afectó directamente un área de 600 km² y destruyó gran cantidad de leche de la zona. En 1983 se descubrió cáncer a la tiroide a más de 200 personas, sobre todo niños. El nivel de catástrofe, según la INES, es de 5. Otro accidente es el de 3 Mile Island, el 28 de marzo del año 1979 en Pensilvania. En la central se desató un accidente debido a la falta de alimentación de agua para la refrigeración del reactor, fundiéndose y emitiendo radiación. Se pudo controlar la fuga masiva del material radiactivo sin repercusiones en la salud humana. Según la INES, fue de nivel 5, siendo catalogado como el mayor accidente histórico en los Estados Unidos. Y otro es el de Chernobyl, el 26 de abril de 1986, al norte de Ucrania. En la planta nuclear se generó una explosión y desplome total del reactor, dando paso a un incendio, iniciado por el sobrecalentamiento del núcleo del reactor número 4, consecuencia de errores de planeación, mal diseño del reactor, diferente al resto de las centrales del mundo, un débil edificio de contención y una prueba mal planeada en la que se simulaba el corte de electricidad. El incendio, que poseía grafito, tuvo una duración de 10 días en donde se liberaron 190 toneladas de material tóxico y radiactivo en el aire, que cubrió 150 km², afectando como mínimo 13 países de Europa Central y Oriental, afectando también la vida de más de 3 millones de personas. Nombrado como el accidente de mayor gravedad en el mundo, con un nivel de 7 según la INES. En la actualidad aún se mantiene una zona de seguridad con un radio de 30 kilómetros de la planta de Chernobyl. Y por último, el accidente en Fukushima 1. El 11 de marzo de 2011 se produjo un terremoto y posterior tsunami de grandes magnitudes en Japón, lo que trajo como consecuencia uno de los más grandes accidentes registrados en la historia, con 3 explosiones en su planta que finalmente fue catalogada de nivel 7. Este accidente abarca problemas tales como los errores en los sistemas de refrigeración, explosiones de los reactores, liberación de altos niveles de radiación, entre otros. La primera de las explosiones derribó gran parte del edificio, liberando hidrógeno de sus instalaciones, el cual reaccionó con oxígeno, produciendo una combustión, poniendo así en evidencia una fusión de combustible en el núcleo del reactor 1, 2 y 3. La segunda y tercera explosión nuevamente afecta a las reacciones anteriormente mencionadas, y además el número 4. El reactor número 3 albergaba un combustible altamente peligroso denominado MOX, formado por la mezcla de uranio más plutonio, por lo que finalmente las autoridades debieron duplicar el radio a evacuar a más de 40 kilómetros, afectando a más de 170.000 personas. ¿Qué es un reactor nuclear? Un reactor nuclear es el dispositivo encargado de provocar la reacción controlada en cadena, conocida como fisión, la cual produce energía eléctrica en una central nuclear o propulsa la hélice de un vehículo de navegación. El calor de la fisión pasa a un fluido de trabajo que al ebullir produce vapor, el cual hace funcionar una turbina que genera electricidad o la hélice de un barco.
El vapor también puede producir isótopos para uso médico, industrial y plutonio para fines bélicos y para la investigación científica. El proceso productivo del reactor comienza con la fisión. La fisión nuclear se produce al bombardear con neutrones un núcleo atómico pesado como los de uranio 235 o plutonio 239, lo cual produce su división en dos o más partes, lo que causa una emisión de energía cinética, radiación gamma y neutrones libres. Estos últimos a su vez van rompiendo más y más átomos, provocándose una reacción en cadena. Esta reacción se controla mediante moderadores de neutrones y venenos neutrónicos, los cuales consisten en medios que reducen la velocidad de los neutrones libres. Los moderadores utilizados en la actualidad son agua, sólido de grafito, agua pesada y de forma experimental, berilio e hidrocarburos. Además, la fisión produce calor. Este tiene varios orígenes, como la conversión de la energía cinética de los restos del núcleo al chocar con átomos cercanos, por la absorción de rayos gamma por parte del reactor y por la radiación que emite el material que ha sido sometido a absorción de neutrones, manteniéndose el calor producido por este por mucho tiempo tras haber apagado el reactor. El calor se absorbe mediante un refrigerante que transmite el calor a generadores eléctricos o al ambiente. Estos pueden ser agua, gases, como por ejemplo helio y dióxido de carbono, metal líquido y sales fundidas. Para controlar la radiactividad emitida tras la reacción, debe controlarse la cantidad de neutrones emitidos por esta. Esto se logra mediante unas barras de control, fabricadas con materiales como boro y cadmio, que se bajan o suben sobre el núcleo cuando sea necesario. Algunas de estas se agotan tras absorber suficientes neutrones durante el funcionamiento del reactor. Otros se mantienen sin sufrir pérdidas. Normalmente, estas se hallan retiradas parcial o totalmente del núcleo, pero ante un fallo de seguridad o de control del reactor, se introducen totalmente, llevando al reactor a detenerse. Durante la fisión, algunos neutrones escapan del área donde ésta se produce. Esta fuga de neutrones puede minimizarse con la existencia de un medio reflector que les vuelva a dirigir dentro de la región de reacción. De esta forma, se consigue aumentar la eficiencia del reactor. El medio reflector que rodea el núcleo debe tener una baja sección eficaz de captura para no reducir el número de neutrones y que se reflejen el mayor número posible de ellos. La elección del material depende del tipo de reactor. Si tenemos un reactor térmico, el reflector puede ser el moderador, pero si tenemos un reactor rápido, el material del reflector debe tener una masa atómica grande para que los neutrones se reflejen en el núcleo con su velocidad original. También es necesaria una protección con el fin de aislar a los trabajadores de la instalación de las radiaciones ocasionadas por los productos de fisión. Por ello, se coloca un blindaje biológico alrededor del reactor para interceptar estas emisiones. Los materiales más usados para construir este blindaje son hormigón, agua y plomo. Tipos de reactores. Están conformados por 7, los cuales hablaremos en las siguientes diapositivas. Reactor de agua a presión. Este reactor de agua a presión es el más utilizado en el mundo. Lo utilizan ya sea Alemania, Estados Unidos,
Rusia, Francia y Japón. Esta central de acá es Ikata, Japón. Consta de 3 reactores de agua a presión. Lo particular de este reactor es que la refrigeración se produce mediante el intercambio de agua con el océano. Este de acá abajo es Peairon, Illinois, que está ubicado a 95 kilómetros del noreste de Chicago. El año pasado este reactor, un aislador eléctrico falló y cayó sobre una estructura metálica, produciendo que no se alimentara el reactor A. Este se cerró automáticamente, pero próximamente en una semana se volverá a la normalidad. Reactor de agua en ebullición. Este también es el más usado en el mundo. Principalmente lo usan en Estados Unidos, Suecia y Alemania. El agua se utiliza como refrigerante y moderador. El combustible es uranio enriquecido en forma de óxido. Kenia tiene 2 reactores de agua, como vemos acá. La refrigeración se realiza en un circuito cerrado mediante 2 torres de refrigeración que emiten vapor de agua. Otro ejemplo es Fukushima, que consta de 6 reactores, los cuales producían 4.7 gigawatts, haciéndola una de las 25 más grandes centrales nucleares. Fukushima 1 es la primera planta construida y gestionada en forma independiente por la compañía japonesa TEPCO. Esta, como dijo mi compañera anteriormente, en el año 2011 se produjo una explosión acá, derribando una pared, haciendo que se liberara hidrógeno y este combustionó con el oxígeno, haciendo que el reactor 1, 2 y 3 reaccionaran. Con la segunda y tercera reacción, el reactor 1, 2 y 3 también se vieron afectados, pero además se dañó el reactor 4. Reactor de uranio natural, gas y grafito. Este reactor utilizaba grafito como moderador de neutrones y dióxido de carbono como refrigerante. Se desarrollaron 2 tipos de reactores, uno en el Reino Unido, el Magnox, y otro que fue desarrollado por Francia, el Unigel. Este último ya no está operable y usa combustible de uranio natural. También se había exportado a España este tipo de reactor. El reactor Magnox, originario del Reino Unido, de este tipo de reactor se construyeron 11 centrales y 26 reactores Magnox. También fueron exportados a Japón e Italia. Corea del Sur, por su propia parte, generó 4 reactores Magnox. Reactor avanzado de gas. Esta es la segunda generación de reactores. Este reactor es el que reemplaza al reactor de uranio natural, gas y grafito. Reactor refrigerante por gas a temperatura elevada, que es el que vemos acá. Desarrollado en Alemania y en Estados Unidos. Este reactor nuclear es la nueva evolución de los reactores nucleares refrigerados por gas. Reactor de agua pesada. El combustible que utiliza es el uranio natural en forma de óxido, que se introduce en circonio aliado. Su principal característica es el uso de agua pesada como moderador y refrigerante. Reactor reproductor rápido. Este es un reactor de fisión. Hay varios diseños de este tipo en el mundo, siendo los más avanzados los rusos y los franceses. El núcleo del reactor consta con una zona friccionable rodeada de una zona fértil en que el uranio natural se transforma en plutonio. Por último, también se puede utilizar un ciclo de uranio 2.3 torio. A continuación, le mostraremos un video acerca del funcionamiento básico de una central de agua a presión. En cuanto a la central nuclear, esta también produce vapor pero de forma diferente. El calor aparece en las barras de uranio, que es donde se produce la reacción de fisión. En el tipo de centrales que nos interesa, las barras que contienen el uranio son colocadas en una vasija llena de agua. El agua se calienta al contacto con las barras y transmite este calor a un intercambiador de calor en donde aquella se enfría. Una bomba hace circular dicha agua. He aquí un circuito cerrado.
El intercambiador de calor sirve de generador de vapor. El agua que circula en un segundo circuito se evapora al entrar en contacto con los tubos calentados por el agua del primer circuito. El vapor hace girar una turbina acoplada a un alternador. Todo el vapor condensado se vuelve otra vez agua. El circuito secundario queda cerrado. Finalmente, para condensar el vapor hacemos circular agua fría en un tercer circuito. Este es el esquema de principio de la central con sus 3 circuitos independientes: el circuito primario o transmisor del calor procedente del reactor, el secundario o de vapor y el circuito de refrigeración. Pero en el circuito primario hay que impedir que el agua hierva, ya que su temperatura se eleva a más de 300 grados centígrados. Para ello, hay que mantenerla bajo una fuerte presión. De aquí el nombre dado a este tipo de centrales: las centrales nucleares de agua a presión. La energía nuclear se propone como una necesidad de energía limpia en sentido opuesto a la generación de dióxido de carbono de las plantas. Pero la energía nuclear no es precisamente una energía que se pueda considerar como limpia. Su daño al medio ambiente hace considerar el hecho de la construcción de nuevas centrales nucleares. El impacto que genera en el ambiente de la energía nuclear se debe a 3 factores, que son el ciclo de combustible nuclear, el trabajo de las centrales nucleares y los efectos de los accidentes nucleares. Sin embargo, la pregunta es, ¿cuál es el verdadero daño que causa la energía nuclear en el medio ambiente? La industria nuclear, para medir el daño de las radiaciones en el cuerpo humano, lo hace desde cierto nivel de daño, y no son considerados los niveles que nos causan daño a la salud, sino donde los niveles de gasto de prevención son mayores a la depuración. Frecuentemente se le resta importancia al perjuicio de la reactividad artificial, comparándolo con la radiación ambiental natural. La producción nuclear normalmente libera radiactividad venenosa en el aire, tierra y agua. Las sustancias radiactivas emiten partículas alfa, beta y radio gamma, que podrían dañar a las células vivas. Si la radiación es alta, incluso podría ocasionar la muerte en poco tiempo. Estudios han demostrado que bajas radiaciones causan más daño de lo que anteriormente se pensaba a los seres humanos. Existen graves problemas para las personas que se exponen prolongadamente a radiaciones de bajo nivel e incluso podrían afectar su descendencia. Además, nunca ha sido comprobado científicamente la inocuidad de ninguna dosis de radiactividad por muy baja que ésta sea. Las palabras claras no afirman que los escapes nucleares no causan daño a la salud, están mintiendo. Los que sufren mayores tasas de enfermedades como cáncer, defectos congénitos, disfunciones del sistema inmunológico, son los trabajadores de la industria nuclear y sus hijos, incluso hasta las personas que viven cercanos a las instalaciones nucleares. Incluso se ha investigado que el aumento del cáncer mamario a nivel mundial se debe a que el tejido mamario es propenso a desarrollar cáncer por la exposición a la radiación. También es causante del cáncer a la próstata y al pulmón. Lo peor es que este daño genético que causa la radiación podría heredarse de una generación a otra y podría llegar hasta afectar la descendencia de todas las especies. Por esta razón son tan importantes las medidas de seguridad de las centrales nucleares, pero algunas no lo cumplen por ahorrarse gastos de construcción y mantención, y solo cumplen con la seguridad mínima. La radiación es otra de las desventajas de la energía nuclear, por razones que no se cumplen como anteriormente mencionamos con las medidas de prevención. Son muchas las desventajas de la energía nuclear, pero no podemos desconocer que también presenta ventajas, como evitar posibles lluvias ácidas y que se acumulen distintos residuos en el medio ambiente, ya que evitan emisión de millones de toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, además de otros elementos contaminantes. El uso de energía nuclear reduce ampliamente la producción de combustibles fósiles, lo cual genera más cantidad de energía y evita gastos mayores en transporte. Pero informaremos sobre aspectos negativos acerca del impacto ambiental de la energía nuclear. Si bien se sabe que es una energía que no libera casi dióxido de carbono a la atmósfera, deberíamos analizar verdaderamente cuánto CO2 es liberado desde su construcción, durante su ciclo completo de trabajo y el funcionamiento de las plantas que usan el uranio como combustible. La extracción del uranio emite grandes cantidades de dióxido de carbono en el medio ambiente, la cual también es liberado cuando se construyen las plantas nucleares. Y por último, el transporte de los desechos radioactivos libera grandes emisiones de CO2. Un reactor nuclear es usado por 40 años y después pasa a convertirse en un desecho extremadamente peligroso, ya que el material radioactivo nunca se pasará a un estado inocuo.
además de que cada reactor nuclear produce de 20 a 30 toneladas de desechos de alto nivel por año. Si medimos el conjunto mundial de reactores nucleares, serían aproximadamente 10.000 toneladas métricas de combustible nuclear. Se han propuesto muchos planes para el desecho final de la basura de alto nivel. Inclusive se ha sugerido enterrarlos en la profundidad de la estructura geológica estable, la transmutación y botarlos en el espacio, aunque ninguno de estos se ha implementado. Moderadamente, también se producen desechos de bajo nivel, que son generados por los sistemas de control químico y de volumen. Esto incluye desechos gaseosos, líquidos y sólidos, que se generan a través del proceso de purificación del agua usando evaporación. Innumerables informes existen sobre el gran peligro que significa para la humanidad y el medio ambiente que genera el uso de energía nuclear. Pretenden convertirse en fuentes de energía confiables, pero son una amenaza para la humanidad y para la vida en el planeta, porque no es energía barata, ni limpia, ni segura. Los más dramáticos daños son causados por accidentes en plantas nucleares. El de Mayak en los Montes Urales en 1957, buscando proveer a Rusia de plutonio necesario para la bomba atómica. El 29 de septiembre de 1957, una falla en el sistema de refrigeración hace estallar un tanque que libera una fuerza reactiva equivalente a 80 toneladas de TNT, que fueron esparcidas en un radio de 23.000 kilómetros cuadrados, lo cual afectó a 272.000 personas en forma directa, que luego por acción de los vientos se expandió aumentando a 437.000 personas. Luego de ese trabajo de investigación, podemos sacar las siguientes conclusiones. Una central nuclear utiliza los principios de la mecánica de fluidos y de la termodinámica para poder funcionar. ¿Por qué las centrales nucleares de agua a presión se llaman así? Porque el agua que circula en su circuito necesita estar a una gran presión. ¿Y para qué? Para que ésta no hierva. Un reactor nuclear viene siendo básicamente una bomba que hace circular un fluido a través de varios conductos que son llevados hacia una turbina la cual gira para poder generar electricidad. Como han podido ver, esta forma de generar electricidad aún no es muy segura, dados los accidentes que han ocurrido en la historia. Estamos seguros de que en un futuro el hombre encontrará mejores y más eficientes formas de generar electricidad. Esperamos que le haya gustado este video. Gracias por verlo.